Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, tardes, noches, tengas, dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre un gusto y un placer acompañarte en una clase más, en esta ocasión correspondiente a la asignatura de nada más y nada menos que pedagogía organizacional correspondiente al séptimo cuatrimestre del mapa curricular de la Universidad CETEC. El día de hoy tenemos una clase bastante importante, vamos a darle inicio. Ya estamos viendo más o menos cómo es la gestión de las instituciones educativas, cómo se componen, cómo se pueden realizar. Entonces, vamos a partir por el principio, como dirían por ahí, las instituciones educativas. ¿Qué es una institución educativa? ¿Cuáles son las dimensiones de los centros educativos como organizaciones? Las características básicas de los centros educativos como organizaciones, los niveles de análisis de los centros educativos, la tipología de instituciones educativas. Sale, vámonos un paso a la vez. ¿Qué es una institución educativa? ¿O qué debemos de entender por una institución educativa? Vele anotando ahí, por favor. Una institución educativa es algo que está, perdón, ahí me equivoqué, es algo que está establecida, que está establecida o fundada, algo que tiene una razón de ser fija, ideales fundados, que se construye bajo un concepto eh, estructural, por llamar un concepto físico, y que se constituye a través de ciertas normas, valores o ideales. Se trata de un organismo que cumple con una función de interés público. Esta institución, eh, en la actualidad, por ejemplo, en el caso de nosotros, no siempre es un lugar físico. ¿Sale? Con el avance de la tecnología, con los acontecimientos socioculturales, pues por ahí van cambiando, ¿no? Van sucediendo. Eh, como es, repito, como es el caso de nuestra institución, las normas de conducta, costumbres que rigen una sociedad también se consideran instituciones, ¿ok? Es algo que está instituido. Por ahí en sexto cuatrimestre vimos lo institucionalizado y lo instituido y cómo pueden pasar una a ser la otra. Cuando vimos diseño y evaluación curricular. Bajo estos parámetros, la institución es una estructura del orden social que rige el funcionamiento de una sociedad. Aquí puse una escuela, pero realmente pues es un edificio, ¿no? Una institución puede ser normalmente las instituciones son de gobierno, la mayoría o las más importantes por esta situación de que rigen una sociedad, este, pueden ser públicas o privadas, ahorita lo vamos a ver. También podemos entender que una institución educativa es un conjunto de personas, ¿sí? Ya en este parámetro entendemos que la institución no solamente, o bueno, no es, porque en el caso de las instituciones a distancia o en línea, pues no es como que la institución sea un tabique, sino que son las personas que llevan a cabo diferentes o ciertas funciones específicas. Es un conjunto de personas y de bienes promovidos por las autoridades públicas o particulares, cuya finalidad será prestar educación preescolar y 9 grados de educación básica como mínimo y la media superior en el caso del país, ¿no? Que son preescolar, primaria, 6, 3 de secundaria, al momento, porque ya sabemos que desde el sexenio de Vicente Fox y Calderón, pues ya tenemos el nivel medio superior al bachillerato en este entonces como un nivel más de la educación básica. La institución educativa tiene autonomía pedagógica, sale la libertad de desarrollar sus métodos, enfoques, orientaciones y metodologías para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Autonomía administrativa, obviamente en el marco de las políticas, normas nacionales, regionales y locales que la Secretaría de Educación Pública exige. Su creación tiene de las dos formas, pública o privada, tiene origen en las normas y autorizaciones de funcionamiento. ¿Ok?
cada sector de la población. En el caso de las instituciones educativas, pues es muy necesario que dependiendo la cantidad poblacional a la que pueda dar abasto, a la que pueda servir, pues será importante que se adecue a ciertos lineamientos, perdón. Podemos entender como escuela una comunidad educativa específica que como órgano se encarga de la educación institucionalizada. La escuela es el lugar donde se realiza la educación, donde se cumple la educación y donde se ordena la educación. Ojo, porque si hablamos de escolarización y de educación son dos conceptos totalmente diferentes. Pero bueno, vamos con lo que sigue. En cualquiera de las definiciones que se realizan de la escuela, porque hay varias dependiendo de cómo lo quieramos ver, siempre encontramos una serie de elementos fundamentales que intervienen y que hacen la escuela como institución. Maestros, alumnos, que son los principales personajes o estudiantes, y estas formas, pues normalmente dependiendo del maestro, del alumno o de la jerarquía o del enfoque al que se quiera dedicar la institución, pues va a tener su propia estructura. Por ello, la escuela siempre va a ser un órgano dependiente de la sociedad en la que se inserta. Eso es para que vayamos entendiendo que, por ejemplo, no puede ser gratuita porque sirve a diferentes intereses la escuela, ¿ok? No puede ser todo gratis porque tiene muchísimas situaciones por las cuales mantenerse, solventarse. Es, por tanto, que es una institución social destinada para desarrollar una área específica de la educación, administrar la educación de manera sistemática, condicionando la formación, ojo, condicionando la formación y organización de grupos representados por educadores y educandos. La escuela como institución tiene determinadas funciones dentro del sistema educativo, entre las que destaca la función condensadora y concentradora. La escuela es la institución encargada de reunir o aglutinar las influencias que va a transmitir al alumno. Y ahora quiero que revisemos juntos un material súper padre, súper importante. Primero vamos a ver este presi que ya está hecho y ahorita lo vamos a analizar un poquito más. Dame 2 segundos para que lo puedas observar bien. Ok, vamos a revisar este presi que ya está previamente elaborado y ahorita platicamos de la fuente, organización y gestión de centros escolares, dimensiones y procesos para que lo vayamos teniendo ahí en cuenta. Sale, vámonos un paso a la vez, ¿no? ¿Qué son los centros educativos?
¿O a qué se refiere? Específicamente nuestro temario habla de instituciones educativas. Ya vimos que las instituciones educativas también son centros educativos o centros escolares, aquellos en donde se escolariza o porque son dos conceptos totalmente diferentes. Donde se escolariza a la población, ojo con lo que estoy diciendo, donde se escolariza a la población y donde se brinda educación al alumnado. Los centros escolares son organizaciones socialmente instituidas para desarrollar procesos de enseñanza, aprendizaje, para transmitir información. Las escuelas son organizaciones multidimensionales de varias dimensiones. Coexisten en sus diferentes aspectos organizativas que no son dependientes una de la otra. Estas son dimensión estructural. Venle anotando ahí dimensiones de los centros educativos como organizaciones. El subtema, dimensiones de los centros educativos como organizaciones. Tienen dos dimensiones, perdón, la dimensión estructural y la dimensión de relaciones. Papeles, bueno, vámonos a la dimensión estructural y ver cómo se organiza el centro. ¿Sale? Ahí vamos a tomar en cuenta cómo se organiza el centro. Papeles, roles en la organización de tareas y responsabilidades, unidades organizativas, funciones, responsabilidades, mecanismos formales de relación, de toma de decisiones, de comunicación, estructura de tareas para la enseñanza, ratio profesor-alumno, que no podría ser otra cosa que el currículum, proporción de número de alumnos por profesor, horarios, patrones de agrupamiento de los alumnos, estructura física e infraestructura, que no es lo mismo. Una cosa es cómo está constituida y la otra cosa es cómo está construida, perdón. Ahora vámonos a la dimensión de las relaciones. Se refiere a las personas que mantienen entre sí diversos tipos de relaciones, además de las relaciones que se mantienen de manera informal. No solo relaciones formales, ya sea por la función o por el cargo puesto, sino también relaciones informales. Centro escolar, personas, ¿cuántas? ¿Por qué? ¿Qué hacen? Y la relación entre ellas. Gran parte del funcionamiento del centro escolar, en función de cómo sean sus patrones de relación, pues depende de las personas que trabajen ahí. En función de cómo sean las relaciones profesionales, así serán las relaciones micropolíticas y viceversa. Ambas relaciones se manifiestan en el clima relacional de cada centro. ¿Ok? Ahora, estas son las dimensiones estructural y de relaciones. Vamos a ver otra de las dimensiones, dimensión de procesos. El proceso básico es el de enseñanza-aprendizaje. Además de ser el básico, es el imprescindible, es el non plus ultra, es el que tiene que estar siempre sí o sí, se tiene que hacer bien, se tiene que desarrollar y tiene que estar siempre en manifiesto. Existen mecanismos y procedimientos a través de los cuales funciona la organización. ¿Cuáles son estos mecanismos y estos procedimientos? Elaboración de planes de estudio, desarrollo de planes de estudios, coordinación con las líneas operativas, liderazgo, dirección, siempre ver que la organización se pueda estar actualizando, renovando, que se puedan evaluar estos procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Sale? Tenemos la dimensión de valores, de supuestos, de creencias, que tiene que ver un poco con la filosofía del centro educativo. Debe de estar implícita en la creación de cada uno de los departamentos para que pueda funcionar de esa forma. Es profunda, se encuentra ya sumergida en la propia organización, hace referencia a las razones, valores, creencias, supuestos implícitos, normas no escritas, que construyen cómo es o cómo debe de funcionar el centro escolar, dependiendo de las características de cada centro. Otra de las dimensiones es la dimensión de entorno. ¿Ok? Los centros escolares son organizaciones abiertas que están en conexión con el entorno, es decir, con todo lo que los rodea. No solo son complejos educativamente, que ya se dedican a impartir clases, sino que también forman parte de las relaciones sociales. El maestro es un ente de la sociedad, el alumno, el padre de familia, el directivo, ¿ok?
tienen estas relaciones sociales, naturales, económicas dentro y fuera de la escuela. Esas son las dimensiones y características de los centros educativos vistos como organizaciones. Ahora, vamos al nivel de análisis de los centros educativos como organizaciones y a la tipología. A pesar de que es un tema muy breve, obviamente en este precio, tenemos que irnos a la referencia. Anótale ahí. Organización, el libro se llama o se titula Organización y Gestión de Centros Escolares, Dimensiones y Procesos. La editorial es Pearson y la coordinadora es María Teresa González. ¿Ok? Organización y gestión de centros escolares. Dimensiones y procesos. ¿Cómo podemos entender? Bueno, si tú tienes ahí nociones de alta dirección, me vas a entender un poquito más rápido, me vas a ayudar un poco más en esta parte, pero es importante que se tome en cuenta absolutamente todo lo relacionado a la dirección, creación, co-creación, evaluación de estos centros escolares. Déjate, comparto más información para que me vayas ayudando a leer este libro y sepas cuál es. De todas maneras, mándame un mensajito y te lo paso, te lo envío. Ok, como que ahí no sé qué pasó, nos falló un poquito en internet. Vamos a checar la bibliografía para que la tengas en cuenta. Está, es muy completo, más allá de, de recordar las clases de diseño y de evaluación curricular, debemos de entender que la organización escolar depende de la orientación que requiera o que necesitemos o que ofrezcamos para nuestra institución educativa o nuestro centro escolar. No siempre van a darse como que todas estas situaciones a favor o no siempre van a estar en contra, pero es necesario que siempre las tomemos en cuenta, ¿no?
vamos a entender en esta parte, dame unos segunditos porque está trabando, que las dimensiones que acabamos de ver y estos rasgos característicos dependen de cada una, pero se manifiestan, pues, ¿cómo decirlo? A menudo, bueno, no sé si a menudo, pero similares en diferentes instituciones escolares. Por ejemplo, todas pueden ser primarias y eso ya las distingue de las secundarias, ¿sale? De de la preparatoria, de la universidad. Vamos a revisar el capítulo número 2 de este apoyo bibliográfico. Ah, y aquí está. A ver. Vamos a ir al capítulo número 2. Las organizaciones escolares, dimensiones y características. Ahí es a donde le vamos a aportar, ¿no? Pues al contenido de esta asignatura. Ahora, hablamos ya de algunas dimensiones, pero quiero que observes bien lo que nos propone María Teresa González. El centro escolar como organización para desarrollo del currículum y la enseñanza. En otra materia y en otras ocasiones hemos hablado de que para qué queremos crear una escuela o cuál sería la escuela ideal o cómo debería de funcionar la escuela ideal. Y aquí en esta parte la autora nos propone precisamente esto, ¿no? Que de qué va a tratar nuestro centro escolar. ¿Vamos a desarrollar un currículum o vamos a generar enseñanza? Anótale, el centro escolar organizado, considerado como organización, constituye, ay, dame un segundito, constituye un contexto clave para el desarrollo del currículum, que son todas estas series de materias, planes y programas de estudio, aprendizaje de los alumnos y actividad docente que realizan profesores y profesoras. Tal contexto está configurado por múltiples dimensiones y elementos que en su conjunto generan condiciones organizativas en las que se van a llevar a cabo los procesos curriculares y de enseñanza, ¿ok? Que influirán en la actividad docente de profesores y aprendizaje de los alumnos. Estos procesos que hablamos constituyen el núcleo de las organizaciones escolares. Sin ellos, pues prácticamente las instituciones no podrían existir, ¿no? Si hablamos de cualquiera de los dos aspectos, pues debemos de tomar en cuenta las instituciones que ya vimos, ¿sale? Te las voy a poner aquí, en en este diagrama que nos va a simplificar lo que ya habíamos leído hace ratito y nos va a dar parámetro para poder trabajarlo. Tenemos un currículum que es el que vamos a trabajar. No podemos operar, recuerda que las instituciones educativas no pueden operar sin permiso de la máxima institución que regula la educación en el país, que en este caso es la SEP, la Secretaría de Educación Pública. No, esa secretaría nos va a brindar un plan y programas de estudio de acuerdo al marco de la generalidad de la educación del país, que para el caso de las escuelas públicas, pues sí, vamos a decirlo como es, puede modificarse, puede adaptarse, puede, ¿cómo decirlo? Puede, omitirse, podría ser la otra, dependiendo de las necesidades de la población. Este currículum pues está ligado a los procesos de enseñanza-aprendizaje, a la filosofía educativa, al por qué voy a enseñar, en qué instituciones. Ok, tenemos estructura, dimensión estructural, dimensión de relaciones, de procesos y de cultura. ¿Sale? Y a partir de ahí vamos a constituir a nuestra escuela. Ustedes que ya están haciendo el ejercicio de construir una escuela se dan cuenta que es muy complicado poder establecer la misión, la visión y los valores, porque a partir de esto también entendemos que la escuela no solamente es una institución educativa, sino que dependiendo de estas dimensiones debemos de verla como una empresa, como un negocio, como un centro de ayuda, ¿ok? Tiene diferentes funciones sociales, una institución educativa, un centro escolar,
¿Ok? Entonces, en esta parte debemos de enfocarnos a la creación desde diferentes perspectivas, que es la perspectiva de la técnica, de cómo vamos a gestionar, qué vamos a hacer en casos que parezca que tienen doble respuesta, qué teorías o qué modelos van a basar nuestro actuar, la perspectiva cultural, obviamente la anterior referida a todo el enfoque pedagógico o psicopedagógico, la perspectiva cultural, qué representa la escuela en esa comunidad, cómo se va a trabajar, de acuerdo a qué teoría de administración o a qué teoría institucional, a qué actores, a qué organismos o a qué beneficios responde el desarrollo o el actuar escolar. Y en cuanto a la perspectiva política, pues, ¿cómo contribuimos a la sociedad, al legado, a la creación o a la innovación de esta última, ¿no? Tenemos algunos rasgos característicos, vamos a verlos, vamos para acá abajo, para ver los rasgos característicos de los que te hablaba hace ratito. Esto es lo que ya habíamos visto hace un momento. Dame unos segunditos. Ok, tenemos rasgos característicos, ¿cómo los vamos a entender? Características, lo que hablamos, características y rasgos que los hacen diferentes a otras, por ejemplo, una institución escolar, empresarial, militar, religiosa, pero todas al fin y al cabo terminan siendo instituciones escolares. Ok, vamos a hacerlo un poquito más rápido. ¿Cuáles son esas características? La relación que tienen con las metas escolares. Cualquier organización se caracteriza por estar orientada a fines, propósitos o metas cuyo logro les confiere sentido, entendiendo por sentido aquellos estados deseados que la organización trata de hacer realidad. En el caso de las organizaciones escolares, las metas frecuentemente se formulan en términos vagos y ambiguos. ¿Ok? Por ejemplo, educar integralmente al individuo es atender a la diversidad social, cultural y educativa de los alumnos, manteniendo relaciones de diálogo y colaboración con la comunidad, satisfaciendo las necesidades de los clientes. ¿Ok? Y a partir de ahí, pues ya podemos empezar a entender cómo estas características en relación con la tecnología de la organización, con respecto a las relaciones, con respecto a la naturaleza sistemática o sistémica, cómo podemos entablarlas. Vamos a dejar estas características para evaluar el trabajo que llevamos al momento, ¿sale? Aquí nos vamos a basar en este, ¿sale? En este para evaluar la creación. Ya hablamos un poquito del proyecto y qué es lo que vamos a trabajar, pero quiero llegar a esta parte en donde vemos los niveles de análisis de los centros educativos como organizaciones, que es lo que vamos a hacer en la clase en vivo, y la tipología de instituciones educativas. Ya vimos algunas militares, eclesiásticas o religiosas, seculares, deportivas, filosóficas, hay demasiadas, ¿ok? Este, y cómo vamos estructurando para que tengamos la teoría y la práctica. Mi nombre es Abraham Gómez, te dejo, nos vemos ahorita en un momento en la clase en vivo.